financieros. Y ahora sí, antes de ir a ver a los gráficos, vamos a pasar como todos los jueves con mi gran amigo y compañero Javier Echeverry de Active Trades. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te salvé del infarto que me dijiste, no me vas a mostrar la misma imagen que tengo yo. Y te digo, no. Sí. 15 segundos antes, pero estamos en la misma onda sin haber hablado de ello, porque me traes justamente este gráfico donde me estás mostrando esa entrada de capital tan salvaje y yo te vengo a hablar justamente de las albricias, las alegrías, las ganas que tiene el mercado. Vemos justamente este ETF del que siempre os hago un poco referencia, ese Consumer Discretionary Select Sector Fund, que podemos ver en pantalla, si lo pinchan los compañeros. Vamos a ver justamente esa subida, esas ganas de gastar en artículos de lujo o gastos capricho, que decimos muchas veces. Vemos cómo esta subida tan fuerte ha roto completamente todo el POC, toda esa mayor confluencia de compras y ventas que teníamos en este activo, concretamente en este ETF, y subimos totalmente hacia arriba. A su vez, ¿qué nos encontramos? El VIX en mínimos de pandemia. Increíble, 13.62, una locura. 13.62. Evidentemente, lo comentaba el otro día que no íbamos a esperar, porque probablemente, y ojalá no sea así, no vamos a encontrarnos otra pandemia, no vamos a encontrar desde estos mínimos una reacción tan fuerte, pero fijaos que cada vez que el VIX ha estado tan abajo, tiene rebotes importantes. Pero no solamente es eso, es que además la otra imagen que iba a mostrar, que digo, no será que Gabriel va a mostrar la misma, es justamente este índice de miedo y de codicia. Y vemos cómo este Fear and Greed Index nos muestra justamente que estamos entrando en una alegría desmesurada, en una entrada de capital salvaje. Y justo tú traes este gráfico donde podemos ver esa entrada de capital, o sea que parece que lo hubiéramos montado perfecto. Sí, pero hay una cosa también, porque tiene la otra cara de la moneda. Mira, estaba mirando, el VIX lleva una caída de un 35% desde el 25 de mayo aproximadamente. 35% a la baja lo que ha corregido el VIX, que no se corresponde con una subida tan brusca para el Standard & Poor's. Por otro lado, estamos en niveles semi-eufóricos. ¿Qué significa esto? El dinero está entrando, según la imagen que yo había mostrado, pero es muy probable que en estos niveles todavía se puedan pillar a muchos largos para contrapartida, sobre todo que van a entrar cortos o que van a hacer que el mercado retroceda, porque yo también me temo, a mí no me gusta que el VIX esté tan abajo fuera de lo que es su zona de confort en lo que es la regresión lineal que suele tener. Está por fuera de esa regresión lineal, por lo tanto va a tener que actuar, va a tener que volver a esos niveles de 16, de 17, de 15, de 15.50, y me gustaría sí pensar que si bien el impacto a la baja del VIX no tuvo ese impacto alcista en el Standard & Poor's, aunque hubiera un rebote en el VIX, que no perjudicara demasiado el Standard & Poor's. Eso sería ideal y sería hasta lo justo según lo que ha pasado. Mira el dato en el que yo me fijo, Gabriel, para evaluar un poco esta situación, donde vemos ese ETF de gastos capricho, de lujo, totalmente desbocado, donde vemos este Fear and Greed Index de alegría y felicidad totalmente arriba. Todo está como muy fuerte. Traes un gráfico donde de verdad vemos una entrada fuerte de capital. Efectivamente, el VIX súper abajo, pero ¿qué pasa con el crudo? ¿Qué pasa con el crudo? Vemos toda esta zona de acumulación. El crudo no levanta. La demanda que entendemos a nivel global no aumenta esa demanda por el crudo. Se vuelven a reunir en fin de semana, intentan de nuevo levantar el precio del crudo, el precio no se levanta. Se queda en esta zona totalmente agazapado, haciendo una acumulación importantísima y vamos a ver hacia dónde distribuye. Lo lógico, viendo este gráfico y entendiendo un poco esta situación donde vemos cómo efectivamente el paro ha aumentado, donde vemos ya que en Estados Unidos la señora Yellen empieza a hablar del real estate, cómo empieza a notarse todo este inicio del soft landing, hard landing, veremos qué landing tenemos, pero donde parece que ya empezamos a notar las primeras situaciones. Aquí este índice del crudo, Brent, nos muestra
que no aumenta, y por más que hacen cosas para subir el precio del Brent, no consiguen hacerlo. Por tanto, toda esta albricia, toda esta alegría, todas estas ganas de subir, yo no las acabo de ver claro porque no hay esta relación. Cuando nos vamos, sin embargo, a ver el TASI, el Tadawul All Share, donde sí que vemos las compañías de Arabia Saudí dentro de este índice saudita que nos muestra más del 70% de compañías dedicadas a los hidrocarburos, como está en una zona de resistencia y no levanta, a mí hasta no ver esta ruptura, este incremento de la demanda de los hidrocarburos, hasta no ver hacia dónde distribuye el petróleo Brent, el crudo Brent, donde de verdad vemos que hay un movimiento global de demanda, creo que todavía estamos ahí sujetándonos los machos. Por tanto, no me acabo de creer esta subida tan fuerte, no me acabo de creer todos estos datos hasta que no vea este Tadawul All Share, hasta que no vea el crudo acabar de levantar, para que el sistema completo a nivel global pueda ver reflejada esa demanda, donde vemos que efectivamente va a haber más gasto, va a haber más consumo, por tanto más transporte, por tanto más demanda de crudo. Bueno, también tenemos otra cosa. Antes la demanda del transporte y el crudo tenía una correlación un poco más directa. Estamos entrando de lleno en el caso de Europa en la Agenda 2030, nos quedan 7 añitos, 6 añitos y medio, que viene pronto, y el parque eléctrico de los electrocoches va a quitar mucho mercado, o sea que quiere decir que esta vez el petróleo a nivel del aumento del tráfico no quizás vaya a acompañar la relación, o sea, a la OPEP no le queda otra que reducir y reducir y reducir producción. Es la única forma que van a poder mantener controlado el precio del petróleo al alza, ¿no? Porque va a haber también menos demanda. Sí, efectivamente, yo creo que un poco estas dos últimas reuniones que hemos visto de la OPEP Plus en fin de semana, de tapadillo, subrepticiamente, para conseguir que tenga un efecto más fuerte, creo que no les están funcionando. Es muy cierto que... Bueno, son las mismas reuniones que Powell hace con los suyos de los bancos centrales también, que una vez hasta lo dijo en una de sus conferencias de prensa, que la gente no prestó en absoluto atención, y para mí fue tan importante ese comentario de I will meet my friends this weekend, que fue, para mí dije, todo lo tienes milimetrado como un reloj suizo. Cada cosa que la FED va a hacer, Banco Central Europeo va a estar de acuerdo, vendrá el turno del BCE, vendrá el turno del Reino Unido, etcétera. Fue increíble eso. Para mí, que lo dijera en público fue increíble. No, pero es un poco lo que comentabas, ¿no? En definitiva, al final, lógicamente, los grandes poderes, las manos fuertes, los grandes capitales se interrelacionan, y se interrelacionan en base a la información que manejan. Yo cuando veo, en este caso, estamos viendo el gráfico del bono A2 y el bono A10, esa comparación, donde hemos visto cómo prácticamente en marzo se daban la mano, por fin, parecía que iba a haber la vuelta de esa inversión de la curva, iba a volver a ser la curva natural, es decir, que por más tiempo que dejamos nuestro dinero, que prestamos nuestro dinero a un gobierno, nos dan mayor rentabilidad, y sin embargo, de nuevo se ha vuelto a separar tremendamente. Llega de nuevo esa inestabilidad increíble, donde el corto plazo es lo que más inestable se ve, lo que más complicado se ve. Llegan esas ingentes cantidades de capital a la renta fija norteamericana, y vamos a ver todas esas letras del tesoro, todos esos todas esas nuevas emisiones que vamos a ver en Estados Unidos, cómo afectan a la renta variable. En definitiva, lo que quiero un poco resaltar es que toda esta alegría, este índice que vemos de extrema codicia, donde vemos como ya estamos en límites insospechados, entronca muy bien con ese gráfico que has traído tú hoy para todos nosotros, para ver esa entrada de capital. Pero ojo, porque puede ser una cosa muy temporal. Cuando vemos movimientos muy extremos en los mercados, a menudo suelen tener una reacción opuesta a ese movimiento tan extremo, ¿no? En este caso es un movimiento muy fuerte, vemos todo al alza, menos estos indicadores del crudo Brent, de la renta fija, como vemos como el bono A2 continúa subiendo de manera muy fuerte. Bueno,
Esto es lo que a mí me llama un poco la atención y me habla de la temporalidad, de la estacionalidad de este movimiento, de esta alegría, de estas ganas de hacer capital. Lo hablábamos hace unos días, que las manos fuertes todavía no estaban dentro del mercado, que quedaba un empujón potente, lo llevamos comentando unos cuantos días, y yo creo que ese empujón potente está aquí y que no va a durar mucho tiempo. Es un tiempo necesario. Yo creo que con lo que acabo de ver, aparte había otra imagen que no mostré y era el aplastamiento que le van a hacer a los cortos, pese a que ahora se van a alegrar durante unos días nada más, pero es que las manos fuertes ya están dentro, ojo. Y es más, empezaron el ciclo, según lo que veo en la imagen, entre julio y septiembre, bajaron octubre, volvieron a cargar octubre, noviembre, ahora marzo, abril, da igual que corrigiera, ellos mantuvieron, y es probable que ahora bajen un poco y le van a dar el último impulso, pero ojo que 2024 en algún momento veremos máximos históricos del Standard & Poor's. Atención, por encima de los 5.000. Y no le doy más de 12 meses para que eso ocurra. Cuidado. Bueno, yo desde luego no me atrevería a hacer un vaticinio tan exacto. No, yo porque estoy acostumbrado a hacerlo. A mí me odiaban en el verano en los 3.700, 600 por hablar de los 4.000. Pero yo ya estoy acostumbrado. A mí ya de aquí a finales de 2024 sí. Me pasa como la renta fija estadounidense. No tengo ni idea. Doy más rentabilidad. Sí. No, yo hablo ya de cara a 12 meses. Ojo, yo hablo de cara a 12 meses. No descarto nuevos máximos históricos en el Standard & Poor's. Al final, un poco lo que comentamos, ¿no? Vemos desde el 10 de marzo, que fue el último máximo relevante del VIX, un 56% de caída. Es una caída tremenda que hacía mucho tiempo que no veíamos en el índice del VIX, y estamos viendo un poco ese movimiento. Hablo mucho, ya sabéis, siempre hablo mucho de India, del Sensex, del comportamiento que tiene. Sigue estando fortísimo, Asia sigue estando muy fuerte, y tenemos que tener en el ojo en este momento a toda la parte asiática, a ver qué van a hacer. A ver ese SEO que sigue funcionando por ahí, que parece que ya nadie habla de esas reuniones del G7 asiático, ese SEO que van pergeñando a poco, a largo plazo, a medio y largo plazo, sus estrategias para ir posicionándose mejor dentro del panorama global, y fiel prueba de eso es como vemos igual de fuerte esta aceleración tan potente del Sensex. Por tanto, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede estos días, pero se me antoja un mercado bastante movido en estos días, precisamente por la bajísima volatilidad que marca el VIX y justamente el crudo y el resto de indicadores de los que hemos hablado. Vamos a ver entonces, Javier, cómo se van a comportar los mercados. Es cierto que ahora con lo del VIX y con un poco la zona eufórica del Standard & Poor's, tal vez veamos un pequeño retroceso, pero para mí son retrocesos. Otros me hablan de crash. ¿Qué opinas del crash? Yo, ¿qué crash? Otros me hablaban de Bitcoin y me decían, es que todavía falta la caída antes del halving. Y le digo, ¿no te alcanzó un 83% de 2022? ¿Qué quieres? ¿Otro 83% de donde estamos? Bueno, en fin, cada uno interpreta como una obra de arte. Uno se pone delante de un cuadro, hay un experto, ve una cosa, y después estamos nosotros que vemos rayas, sin más. En fin, Javier Echeverry de Active Trades, un fuerte abrazo y millones de gracias por estar con nosotros hoy como cada jueves en esta parte del cierre de Wall Street. Gracias a vosotros, siempre es un placer, Gabriel, y siempre es un gusto compartir este ratito de los jueves con todos vosotros y con toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos. Buen fin de semana, buen negocio. Igualmente. Bueno, y ahora pasamos ya de lleno